Hola, queridos alumnos y queridas alumnas. Hoy vamos a presentar una lección en el marco de la unidad 7, tronco común, sobre el tema órdenes, consejos y peticiones. En esta lección tenemos que aprender a pedir y aceptar o denegar permisos y favores. 2. Mandar, prohibir, aconsejar y advertir. Para lograr este objetivo necesitamos usar y saber usar 1. El imperativo, 2. El subjuntivo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de este tema, que es pedir y aceptar o denegar permisos o favores. Vamos a leer primero estos microdiálogos. A. ¿Puedo abrir un poco la ventanilla? Es que hace mucho calor. Sí, claro, ábrala. B. Perdone, ¿me deja usted el periódico? Es que quiero ver una cosa. Por supuesto, aquí lo tiene. C. ¿Puedo fumar un cigarrillo? Perdone, es que no soporto el humo del tabaco. D. ¿Puedo sentarme en este asiento? Claro, ahora mismo quito mi bolso. ¿Me deja usted el paraguas? Es que está lloviendo y no he traído el mío. Lo siento, es que voy a salir ahora mismo. F. ¿Me das un folio, por favor? Quiero apuntar un número de teléfono. De acuerdo, tómalo. Bien, en estos microdiálogos, como vemos en estas situaciones de las imágenes, hay personas que piden algo y las otras personas aceptan o denegan, es decir, no aceptan. Ahora vamos a ver los ejemplos que hemos podido sacar de estos microdiálogos. Primero veremos estos ejemplos. 3. ¿Puedo abrir la ventana? Bien, es una pregunta que se dirige a la persona para pedirle si se puede abrir la ventana. ¿Se puede fumar? Ejemplo 2. ¿Se puede fumar? Una persona pide si puede fumar un cigarrillo. En el ejemplo 3, ¿puedo sentarme en este asiento? Claro, la persona pide si puede sentarse en el asiento. Veremos otros. Entonces, en estos ejemplos, otros ejemplos, 3, ¿me deja usted el periódico? La persona pide a la otra persona si puede dejarle su periódico, el periódico. ¿Me deja usted el paraguas? Se pide si le puede dejar el paraguas. ¿Me das un folio, por favor? Le pide si le puede dar un folio, un papel para escribir. Bien, ahora vamos a ver cómo se usan estas formas. Para pedir permiso se utiliza puedo o se puede más infinitivo. Ejemplos que hemos visto aquí. Puedo abrir la ventana, se puede fumar. En estos otros 3 ejemplos, la forma es para pedir un favor, se utiliza el verbo dejar para cosas que devolvemos, es decir, que tomamos y devolvemos. Me deja, ejemplo, ¿me deja usted el periódico? Es decir, va a tomar el periódico para leer, consultar una cosa y luego devolverlo a la otra persona. Entonces, aquí, como hemos dicho, se emplea el verbo dejar para pedir una cosa que luego podemos devolver. En el segundo ejemplo, la forma segunda, el verbo dar se emplea para cosas que no devolvemos, normalmente cosas que puedes usar y no devolver, como, por ejemplo, ¿me das un folio, por favor? La persona pide un papel, un folio para escribir. Claro, no va a devolverlo, sino va a escribir y llevárselo. Bien, entonces, estas son las formas. Aquí, para resumir, se emplea verbo poder o se puede o puedo para pedir cosas y la estructura es puedo o se puede más infinitivo, y aquí en estos ejemplos se piden cosas empleando el verbo dejar y dar. Como hemos dicho, el verbo dejar se emplea para pedir cosas que devolvemos y
el verbo dar se piden cosas, se emplea para pedir cosas que no devolvemos. Muy bien, ahora vamos a ver un ejercicio para ver si se puede, cómo podemos aplicar estas formas o el tema de pedir, dar o denegar favores o permisos. Vamos a completar aquí estas frases, en los huecos aquí vacíos, completar con estas formas o estas palabras y expresiones. Completa las frases para pedir estas cosas. Claro, aquí son las cosas que vamos a pedir y vamos a emplear estas frases interrogativas para completar una forma que expresa pedir favores o cosas o permisos. ¿Me dejas, por favor? Aquí tenemos que elegir una palabra o una expresión para completar la frase. ¿Me das, por favor? ¿Me dejas, por favor? ¿Me das y me dejas? Aquí, como vemos, tenemos que hacer atención a los verbos que se emplean aquí. Dejar, dar, etc. Me dejas, como hemos dicho, se emplea para formas o para cosas que devolvemos, y cuando decimos me das es para una cosa que no devolvemos. Recordamos, volvemos atrás para recordar las formas, son estas, como hemos dicho. Cuando decimos me puedo, aquí me deja, cuando digo me deja o me das, empleamos el verbo dejar para cosas que devolvemos y dar para cosas que no devolvemos. Ahora vamos al ejercicio. Bien, podéis pensarlo un poco y ver qué son las cosas que podemos poner, qué cosa podemos poner en cada caso, en cada frase. Tu moto. Aquí se pide la moto. Una aspirina. Tu teléfono móvil. Un vaso de agua. Tu cuaderno de español, este plato. Bien, creo que ya habéis adivinado las respuestas. Bien, vamos ya a la primera respuesta. ¿Me dejas, por favor? Bien, aquí, verbo dejar. Se supone que vamos a hablar de una cosa que se devuelve. Entonces, ¿qué va a ser? Tu teléfono móvil. Claro, aquí la persona pide el teléfono móvil para hablar, hacer una llamada y devolverlo a su propietario. Siguiente, ¿me das, por favor? Aquí es una cosa que se da y no se devuelve. Creo que lo habéis adivinado. Muy bien, es esto, un vaso de agua, me das un vaso de agua, es decir, para beber. Claro, se bebe, no se devuelve. Siguiente, ¿me dejas, por favor? ¿Qué va a ser aquí? Normalmente una cosa que tomas y devuelves. Es tu moto. La persona pide la moto. Siguiente, ¿me das? Aquí es una cosa que se da también, no se devuelve. Una aspirina. ¿Me das? Otra cosa también que no se devuelve. Este plato. Y finalmente, ¿me dejas? Hablamos de una cosa que tenemos que usar y devolver. Tu cuaderno de español. Muy bien, aquí este ejercicio, como hemos visto, habla del empleo del verbo dejar y dar para pedir favores o servicios. Bien, pasamos a otro ejercicio. Vamos a tratar de completar estos microdiálogos que vemos aquí, son 1, 2, 3, 4, completarlos con las expresiones que vemos aquí, en cada caso. ¿Me das una taza de café? Claro, aquí tenemos la pregunta, una persona que pide una taza de café y ¿cuál va a ser la respuesta si es entre una de estas respuestas? Si va a aceptar la persona o no. Aquí estamos hablando de pedir favores o permisos o cosas y aceptar o denegar, es decir, aceptar, dar la cosa o decir no, que no puedo o no se permite o no es posible. Bien, el segundo ejemplo
no puedo, la necesito ahora para ir al liceo. Aquí la persona responde, normalmente aquí una persona pide un favor, algo, y aquí la persona responde y dice, no puedo, la necesito ahora para ir al liceo. Tenemos que hacer atención, queridos alumnos, a la palabra la. Y normalmente es el pronombre complemento de la cosa que se pide y observar que está en femenino esta palabra. 3. Perdone, se prohíbe fumar aquí. Aquí se pide una cosa y la persona dice perdone. Es decir, que no se puede, se prohíbe, está prohibido fumar aquí. Estamos hablando de fumar cigarrillo. Bien, aquí en el ejemplo siguiente, que es el último, no se puede ahora cuando termina la clase. Una persona pide algo y la otra le dice no se puede, no se permite ahora o no es posible ahora en este momento. Y dice, es decir, cuando termina la clase. Bien, entonces aquí vamos a leer estas expresiones con las cuales vamos a completar estos microdiálogos. Se trata de preguntas o respuestas en relación con favores y permisos. ¿Se puede fumar? ¿Puedo salir, profesor? Sí, ahora mismo. ¿Me dejas tu moto, por favor? Bien, pensadlo un poco y adivinar cómo podemos ordenar estas expresiones para completar estos 4 microdiálogos. Muy bien, vamos a ver ahora respuesta primera. ¿Me das una taza de café, por favor? Muy bien, sí, ahora mismo, es decir, la persona acepta. Segundo, no puedo, la necesito ahora para ir al liceo. Aquí tenemos que poner la pregunta que corresponde a esta respuesta. ¿Me dejas tu moto, por favor? La persona aquí pide la moto para hacer algo y la otra persona responde que no puede porque necesita la moto para ir al liceo. Aquí hemos dicho, la es un complemento, pronombre complemento que se refiere a la moto. Siguiente, perdone, se prohíbe fumar. Aquí la persona responde que no se puede fumar aquí. Claro, la respuesta o la frase que corresponde a este microdiálogo es esta, no, es decir, se puede fumar. La persona pide permiso de fumar y la otra deniega este permiso y dice que no se puede fumar aquí, en este lugar. No se puede ahora cuando termine la clase. Bien, aquí se trata, claro, de la última forma, que es, puedo salir, profesor, y el profesor dice al alumno, no se puede ahora, es decir, cuando termine la clase. Muy bien, ahora vamos a ver este cuadro de imperativo en sus dos casos de los verbos regulares y los verbos irregulares. El imperativo primero de los verbos regulares. Claro, sabéis muy bien que el imperativo se compone de 5 personas, no como los otros tiempos o los otros modos en que hay 6 personas. Aquí no existe la persona tú, pero tenemos solo dos personas del singular y 3 personas del plural. Es decir, tú, usted, nosotros, vosotros, ustedes. Para los verbos que terminan con AR de primer grupo, aquí tenemos las terminaciones. El radical más estas terminaciones, toma, tome, tomemos, tomad, tomen. Para verbos de segundo grupo, y claro, también de tercer grupo, son similares en algunas personas, pero son diferentes en las personas de nosotros y vosotros. En las personas la persona de vosotros. Bien, aquí tenemos radical más las terminaciones siguientes. Bebe, beba, bebamos, bebed, beban. Escribir, escribe, escriba, escribamos, escribid, escriba. Claro, aquí, como hemos dicho, notamos la diferencia en la terminación entre el verbo de segundo grupo y verbos de tercer grupo que termina con IR. Aquí, en cada caso, la terminación deriva de la terminación del infinitivo. Bien, vemos también otros verbos
reflexivos, ejemplo de verbo reflexivo, que es sentarse, cómo se manifiestan las terminaciones, claro, en el caso de verbo reflexivo. Aquí, aparte de la terminación, tenemos unos pronombres que se colocan al final del verbo, como siéntate, siéntese, siéntemonos, sentaos, siéntense. Observamos un poco los pronombres que se colocan al final en el caso del verbo pronominal o reflexivo. Claro, aquí vemos que hay unas transformaciones en el radical y se trata de una modificación en el verbo en su radical. Verbo seguir también con una modificación. De la E pasamos a la I, es una modificación ortográfica. Bien, imperativos irregulares. Aquí vemos una serie de verbos de imperativos irregulares, como poner, hacer, venir, ir, irse, tener, salir y ser. Claro, queridos alumnos, estos normalmente se tienen que aprender de memoria. La conjugación se tiene que aprender de memoria. Es importante para luego tener una base de material y sobre todo la conjugación es importante aprenderla de memoria. Bien, aquí estos verbos son normalmente irregulares y son verbos en que se añaden algunas letras o modificación en su radical. Bien, después de ver esta revisión de conjugación del imperativo en su forma irregular y regular, pasaremos a un resumen, si queréis, de cómo se manifiesta la conjugación del imperativo en su forma afirmativa y negativa y qué relación tiene el imperativo negativo sobre todo con el subjuntivo. Bien, aquí vemos las terminaciones del imperativo afirmativo. Claro, verbos en AR, aquí son las terminaciones. Verbos en ER y IR, aquí observamos la diferencia que hemos mencionado en la parte anterior sobre el caso de vosotros, vosotras. Aquí en el verbo que termina con ER, esta es la terminación, y el verbo que termina con IR es id. Bien. Veremos ahora cómo se forma el negativo. El negativo, claro, se forma con no más presente del subjuntivo. En este caso, del presente del subjuntivo, vamos a tomar solo 5 personas. Aquí, es, hemos, eis, as, amos, ais, an. Esto según los verbos que terminan en AR, ER, IR. Claro, se pone el presente para imperativo negativo, se pone la negación no más presente del subjuntivo o 5 personas del presente del subjuntivo, es decir, se trata de tú, usted, nosotros, vosotros y ustedes. Bien, vamos a tratar de aplicar o trabajar el imperativo en estos ejemplos y ver cómo se usa el imperativo en estos ejemplos. Lee las siguientes frases. Ven a mi cumpleaños. Lava los platos después de usarlos. Respetad a las personas mayores. En la segunda serie de ejemplos tenemos no fumes. No dejes la basura en casa, se prohíbe usar el teléfono, no se puede entrar al museo esta semana. Bien, ¿qué observamos aquí, queridos alumnos? Observamos que aquí se emplea una forma del imperativo y aquí otra forma del imperativo, aquí sobre todo en estos dos ejemplos. Aquí se trata del imperativo afirmativo, aquí del imperativo negativo, como podéis observar con la negación más formas del presente y subjuntivo. Y aquí se emplea el verbo prohibir y poder. No se prohíbe o no se puede entrar. Bien, aquí tenemos un resumen de estas formas sacadas de los 6 ejemplos. Para dar órdenes se usa el imperativo afirmativo, ven a mi cumpleaños. Para prohibir se usa el imperativo negativo, no fumes aquí.
se prohíbe más infinitivo, se prohíbe usar el teléfono, o no se puede más infinitivo, es decir, no se puede entrar. Bien, presente de subjuntivo, el imperativo negativo. Claro, esto ya lo hemos visto. El presente de subjuntivo, aquí tenemos las formas. Y el imperativo, claro, como hemos dicho, es el no más presente de subjuntivo. Y aquí tenemos algunos imperativos irregulares con modificación al final o en el radical. Bien, vamos a continuar con este ejercicio. Completa las órdenes y advertencias con los verbos siguientes. Aquí tenemos vosotros los ejercicios. El verbo es hacer, tú la lección, escribir, ustedes a mi casa mañana, venir, no sé usar el teléfono, poder, no dulces, comer, no pasar por aquí, prohibir. Bien, pensad un poco en la conjugación de estos verbos. Hacer, escribir, venir, poder, comer, prohibir. Claro, ya tenemos estos verbos en los cuadros de conjugación. Podéis volver a los cuadros de conjugación para revisarlos y luego pensar en las soluciones. Bien, la primera frase. Vosotros los ejercicios. Claro, vosotros y conjugar en imperativo. Haced vosotros los ejercicios. Escribir la lección, tú. Escribe la lección. Ustedes a mi casa mañana, venir, vengan. No sé usar el teléfono, poder, no se puede. No dulces, comer. Comas. No prohibir pasar, se prohibir pasar aquí. Se prohíbe pasar aquí. Muy bien, ahora vamos a ver otro contenido sobre aconsejar. Lee las siguientes frases. Es aconsejable que la gente respete la naturaleza. Es importante ayudar a los otros. Es necesario que los jóvenes escuchen a sus padres y profesores. Aquí vamos a resumen de algunas formas que hemos sacado a partir de estos ejemplos. Para dar consejos se usa es más adjetivo más infinitivo cuando la frase es impersonal, es decir, no se indica un sujeto en la frase. Es importante trabajar. Aquí se dirige a todo el mundo este consejo. No se indica una persona en concreto. Es más adjetivo más que, más subjuntivo, cuando la frase es personal, es decir, tiene un sujeto. Es conveniente que nosotros ayudemos a los demás. Nosotros, aquí es el sujeto, y luego seguido del presente del subjuntivo. Muy bien, ahora terminamos con este ejercicio, esta actividad. Completa las frases con el verbo en subjuntivo o infinitivo. Es imprescindible un diploma para trabajar, es decir, tener. Es conveniente que los motoristas, conductores de moto, los cascos, poner. Es aconsejable que los conductores respetar el código de tráfico. Es importante que ejercicio físico, hacer tú. Bien, aquí tenemos que emplear infinitivo cuando no se indica una persona, es decir, desde la forma no hay que, y empleamos el subjuntivo cuando se indica una persona, como aquí los motoristas, claro, o subjuntivo precedido de que. Vamos a tratar de pensarlo un poco y luego pasar a las respuestas. Tener, es imprescindible tener. Aquí no se indica una persona, ponemos infinitivo. Es conveniente que los motoristas, aquí hay un sujeto, por supuesto, vamos a poner subjuntivo. Es aconsejable que los conductores, el código de tráfico, claro, aquí se trata de los conductores, respeten. Es importante que el ejercicio físico, hacer, tú hagas. Bien, queridos alumnos y alumnas, hemos terminado la lección por
este día. Y aquí tenéis algunas páginas web para practicar más ejercicios sobre el imperativo, el presente y subjuntivo. Y gracias por su atención.